Mi nombre es Isaac Matus y el día de hoy yo voy a estar hablando acerca de la organización política, social, territorial y económica de la sociedad española, pues digamos, del nuevo orden, por así decirlo, aplicado en el área de América durante la época hispánica, ¿ok? Es importante entender cómo funcionan todos estos organismos, porque al final uno entiende cómo se conectaban todos y cómo ellos ejercían un control, haciendo que todas sus instituciones se retroalimentaron, por así decirlo. Quisiera hacer una aclaración. El día de hoy, pues estoy completamente de negro. Quisiera rendirle luto a todos los indígenas que, pues, que fueron esclavizados, maltratados y que fueron asesinados durante este tiempo, porque no se llevaron esclavos, ellos se llevaron astrónomos, se llevaron maestros espirituales, se llevaron doctores, madres, padres, hijos, se llevaron familias enteras y los trataron como perros, ¿va? En el mejor de los casos. Entonces, sin darle más vueltas al asunto, vamos a empezar. Entonces, el asentamiento y la colonización del Nuevo Mundo, que es América, eh, voy a dar la hora. Em, Todo el tiempo fueron dirigidos tras los hilos de los títeres, que los títeres eran los conquistadores, los virreyes, etcétera, los títeres de la corona española. Entonces, desde su descubrimiento hasta la institucionalización de América, literal, la institucionalizaron. Entonces, vamos a ver cómo se basaba esta institucionalización. Bueno, ¿qué sucede? Cristóbal Colón muere y tanto él como sus descendientes y el legado político que tenía se viene abajo con, con la misma fuerza con la que cayeron. Entonces, eh, esto da lugar a la institucionalización en 1535, en donde se establecen los siguientes. Entonces, 1535 no es que todos se hayan establecido en esa fecha, sino que eh, fue el primer virreinato del de México que se establece en 1535. Es una gran batalla, entonces se le llama el virreinato de la Nueva España. ¿Ok? Solo para mencionarle de que es el primero, pues el primer virrey de Nueva España fue Antonio Mendoza y Pacheco. ¿Ok? Entonces vamos a mencionar los cuatro más importantes, pues los de América, ¿verdad? Entonces, el primero virreinato de México, llamado Virreinato de la Nueva España, el virreinato de Nueva Granada, ese estaba en Panamá, Ecuador y Colombia. Después podemos hablar del virreinato de Perú, que está en una pequeña parte de Perú, y digamos que entre la parte norte. Y después vamos a hablar, y por último, perdón, vamos a hablar del virreinato del Río de la Plata. Este queda en parte de Uruguay, Buenos Aires, Bolivia y la parte del sur de Perú. ¿Ok? Entonces, ya entendemos cómo era la organización pues, territorial. Ya mencioné cómo se dividían, pero ¿qué es un virreinato exactamente? Pues bueno, vienen los reycitos, ¿verdad? Y ellos dicen, bueno, vayan a conquistar allá, vuelven con la noticia del Nuevo Mundo, entonces ellos dicen, bueno, entonces eh, yo soy rey acá, pero puedo ser rey en otro lado. Entonces, básicamente, un virrey es un embajador, es una persona designada por el rey. Básicamente, regía la función de gobernador, ¿verdad? Entonces, eh, en el virreinato, en el cual él era el delegado, entonces eran las tierras que le pertenecían al rey. Entonces, como eran tantas tierras, era tanto terreno, tantas cosas que ver, ellos no querían descuidar su rey en España, no podían ir personalmente, pues por lo cual mandan a los virreyes, ¿ok? Entonces, eh, habiendo esclarecido eso, vamos a hablar de la organización territorial. Habiendo tanta tela por cortar, tanto pastel por repartir, todos querían una tajada, pero los españoles dijeron no, nosotros queremos todo para nosotros. Entonces, necesitaban armarse contra, pues, básicamente la intrusión de otros exploradores, de otros conquistadores, de otros colonizadores, ¿verdad? Entonces, se tiene que crear, aparte de eso,
Obviamente, a nadie le gusta que lleguen a quitarle lo que es de uno. Entonces, constantemente habían rebeliones contra el poder español. Entonces, tenemos la intrusión, tenemos la intrusión al terreno, ¿verdad? También tenemos las rebeliones entonces necesitaban una manera, una milicia para mantener el control. Y, por último, pues, la economía. Y hablo de la economía porque la economía está relacionada con todos los temas, ¿verdad? Yo aquí tengo aquí por aquí, ¿verdad? La definición de economía, porque digo que se relaciona todo. Pues tengo aquí la definición de economía. A ver, a ver. Ok, la economía es la ciencia que estudia los recursos, la creación de riqueza, la producción, distribución y consumo de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. En este caso, pues estamos hablando de la economía española porque satisfacer las necesidades humanas de la gente indígena, pero ni de chiste. Ok, entonces, em, ¿cómo mantener el control? Ah, y encima de eso, ¿por qué digo la economía? Porque la economía giraba en base a la importación y exportación de diferentes cosas. Tanto la importación, digamos, de animales, como de animales de corral para tenerlos acá, así como la exportación a un sinfín de productos que ellos, o sea, aquí vinieron a encontrar feria, literalmente, ¿ves? Porque ellos exportaban papa, tomate, frijoles, el cacao, la yuca, el tabaco, la hoja de cocaína, tomate, ya los mencioné, los chiles, la vainilla, el algodón natural, eh, caucho, hule, ay Dios, y un sinfín de frutas, en fin. Entonces, por eso es tan importante mencionar la economía, cómo se, cómo se cuida la economía con la siguiente institución de la cual vamos a hablar. Entonces ya hablé de que ellos necesitaban, obviamente habían piratas puestos que si querían robar, pues por algo gratis, ¿no? Entonces estaban los piratas, tenían a los indios rebeldes, tenían a los portugueses y cualquier otro que quisiera meterse. Entonces vienen y crean las capitanías generales. Entonces fueron creadas para evitar la intrusión de otros exploradores, para mantener un control total sobre el área contra rebeliones y contra lo que sea, y pues obviamente para ejercer un mayor poder. Entonces, vamos a mencionar cuatro importantes, que son las de América. Entonces está la Capitanía General de Guatemala. Esta abarcaba parte de Chiapas, Belice y toda Centroamérica, sin incluir Panamá, porque en este caso, en esta parte de la historia, como mencionaba usted, a Panamá no se le considera parte de Centroamérica en esta. ¿Okay? Su sede principal, según los registros de Pedro Alvarado, era la Villa de Santiago, cerca de Ixinché. ¿Por qué no se tiene registros? ¿Por qué no se sabe? ¿Por qué nunca se encontró? Pues tal como usted lo dice, él lo describe como un campamento militar temporal en el cual ellos solo se establecían. Seguramente no era una ciudad, seguramente por eso nunca se encontró. Pero esta es la primera capitanía general. Entonces, después, esta fue trasladada varias veces y las últimas dos fue trasladada a la antigua Guatemala y por los temblores, etcétera, es trasladada a la actual ciudad de Guatemala, la nueva Asunción de Guatemala. Esa es la primera, la Capitanía General de Guatemala, la Capitanía General de Venezuela, la de Chile y la de Cuba. ¿Ok? Entonces, en estos puntos era donde se concentraban grandes poblaciones indígenas, donde habían puntos estratégicos comerciales para mantener sus intereses y pues obviamente ellos necesitaban protegerse. Entonces surgen construcciones como como la de la fortaleza de San Carlos de Cabañas. Menciono esto porque esto me gustó mucho, pero obviamente estamos en Guatemala. También vale la pena mencionar San Felipe, y el castillo de San Felipe. Las fortalezas, obviamente, para proteger sus rutas comerciales, ¿va? Entonces, y también para mantener lo mismo que hablábamos, el control. Entonces, la fortaleza de la cabaña, 700 metros de larga a lo largo de la costa, cañones a toda la orilla, pues chica. Entonces, eh, vemos entonces cómo fuimos despeinando todo desde arriba, porque entonces está hasta arriba la corona española,
Después aquí están los virreinatos, que son los delegados, los embajadores. Y por último está la Capitanía General, que son quienes protegen los intereses para que se mantenga el poder del poder político, como siempre. ¿Ok? Entonces, hablando de esto, vamos a hablar de la organización social y vamos a hablar de la organización económica. Dejo de último la económica porque todo gira alrededor. Siento que en todas se habla de economía, ¿verdad? Como se decía, la repartición. Pero ahorita vamos a hablar de la repartición de los recursos, porque me parece inhumano llamarlo así, pero entonces la organización social. Pues bueno, tenemos que entender dos conceptos básicos y cómo se basaban. ¿Sí? Tenemos al repartimiento y tenemos a la encomienda. ¿Ok? ¿En qué se hace el repartimiento? Pues yo soy un conquistador, vengo, llego y todo lo que encuentro me lo pongo a mi nombre, incluyendo a la gente. Entonces, se le considera a los esclavos un recurso, o sea, a las personas se les considera un activo, un número más. Ellos eran un número más de esclavos, un número más de tierras. Entonces, encima de eso, se les obliga a trabajar, trabajo forjado, esclavitud. Eh, ¿Cómo se llama? Pues, los españoles eh, alcanzan alcanzan un gran estatus social al tener mucho poder, porque el que tiene mucho poder económico tiene poder político, eso siempre es así. Entonces, en el repartimiento es como se reparten ellos las tierras, y se basa en el trabajo forzado, en la esclavitud. Ahora la diferencia con la encomienda es diferente. En la encomienda no era como que ellos lo tomaban, sino que el rey se los entregaba, se los cedía. Eh, Era como un premio, como un trofeo, las tierras y los esclavos. Es así. Eh, es bien importante decir de que todos los recursos eran dispuestos por el rey. Dispuestos que el rey decía, bueno, ahora se tocan tantos indios, indígenas, ¿verdad? Pero así le llamaban ellos, ahora se tocan tales tierras, ahora se toca esto, y entonces eh, es básicamente lo mismo, solo que es un sistema más organizado para que cada quien no tome lo que quiera, como pasó con Cristóbal Colón. Entonces, esta no se basa supuestamente tanto en la esclavitud, sino que se basa en hacer que las personas hagan un trabajo forzoso. ¿Ok? Em, por último, pues, eh, entonces, con esto vamos a entender cómo, bueno, en realidad es una organización económica, y ahorita voy a explicar, pero por qué van de la mano. Em, Le llamo organización social, porque bueno, voy a aclarar. La económica es la repartición de los bienes y recursos, entonces, pero a partir la repartición esta de los bienes económicos incluye por ley una estratificación, se divide la sociedad por estratos, ¿verdad? Entonces, se crearon, se crearon muchas ciudades y aquí podemos ver cómo, eh, por qué es que menciono que se mezclan los dos, porque podemos ver cómo eran aislados los indígenas. Entonces ellos tenían pueblos de indios y iglesias de indios donde no podían entrar ellos, que hasta el día de hoy todavía se ve. Entonces, em, básicamente la estratificación eran primero los virreyes, por ley. El virrey y gobernante, pues es básicamente con el tiempo después que se desarrolla más los obispos. Después van los criollos, ¿ok? Después tenemos a los mestizos, que pues son las mezclas, la mezcla de las razas. Por último, a los indígenas y por último, a los afrodescendientes. Sorprendente ver cómo por color, por color de pelo, de ojos de piel, por de dónde vienen, se les clasificaba y esos derechos tenían, ¿verdad? Entonces, obviamente,
la repartición de los bienes económicos conlleva a la organización social, es resultado de, porque entonces las personas tienen que acomodarse al nuevo sistema económico que los divide en estratos sociales en los cuales ellos eran discriminados. Entonces, con esto concluyo mi exposición. Lo siento si me pasé un poco del tiempo. Espero muchas bendiciones y muchas gracias.